¿Qué tal? En este video vamos a revisar cómo podemos utilizar estas ideas de Monte Carlo para de los algoritmos de Monte Carlo para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Entonces vamos a ver como un ejemplo de en general cómo utilizar estas cosas probabilísticas para resolver una ecuación diferencial. Entonces vamos a para ello resolver la ecuación de Laplace, que es la segunda derivada parcial de u con respecto de x más la segunda parcial de u con respecto de y más la segunda parcial de u con respecto de z más la segunda parcial de u con respecto de cualquier variable, y todo eso igual a 0, ¿no? Entonces primerísimo que nada necesitamos entender qué significa un problema de ecuaciones diferenciales parciales realmente. Entonces, para eso tengo este dibujito. Entonces vamos a pensar que tenemos una placa. Entonces vamos a pensarlo en dos dimensiones. Y la placa le vamos a poner en donde está el rojito alguna función de temperatura, ¿no? Entonces ahí hay alguna cosa que está a una temperatura, que está en contacto a una temperatura, como por dónde se encuentra, pues hay una diferencia. Por ejemplo, podría ser que es una cosa que por convección, pues abajo está más caliente que arriba, o yo que sé, que arriba está más caliente que abajo, y entonces esta placa, que no tiene nada que ver con la convección, que es una placa metálica o algo así, pues va a estar más caliente arriba que abajo, o porque pusimos aquí el fuego, pues va a estar más caliente abajo que arriba, yo qué sé. Pero lo que sí sabemos es, en toda la orilla tenemos una idea clara de cuál es su temperatura, ¿no? Y puede ser que sea una cosa que está cambiando con el tiempo, pero en algún momento llega a un estado de equilibrio, y ese estado de equilibrio, o un estado estacionario, no significa que no está fluyendo el calor, pero significa que tanto calor como entra es como el que sale, y entonces la temperatura se mantiene constante para cada uno de los puntos, pero difiere en cada una de las zonas, ¿no? Entonces nosotros conocemos en cada uno de los puntos de aquí cuál es la temperatura, y no conocemos la temperatura dentro de la placa. Entonces esa es la clase de problemas que queremos resolver. Entonces hay una función que es la de las condiciones a la frontera. Esta es la función de f de x en x', y'. X' y y' son los valores de la parte en rojo, ¿no? Y eso ahí nos dice, esta función nos dice cuánto vale la U, el potencial, que puede ser la temperatura, o también el potencial eléctrico, yo que sé, hay algún potencial por ahí. Bueno, una función U evaluada en esta zona es igual a esta f de x', y'. Entonces conocemos el valor de U en la frontera, pero no conocemos el valor de U dentro. Y sabemos esta ecuación parcial, ¿no? En derivadas parciales. Entonces eso es lo que queremos, esa es la clase de problemas que queremos resolver. Entonces, ¿qué es lo que queremos obtener? El valor de U en todo punto, ¿no? No solamente en la frontera, sino en cualquier punto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el valor de U en la frontera y una ecuación en derivadas parciales. Ok. Entonces, esta ecuación en derivadas parciales la podemos escribir como diferencias finitas de esta manera. Entonces, eso ya lo vimos muy bien cuando vimos la cosa de cálculo, que uno puede expresar una derivada como la función evaluado en x más delta, alguna cantidad, menos la función, cuando es una derivada cuadrática, es menos la función evaluado en menos delta, digo más la función en menos delta, menos 2 veces la función evaluado en x, ¿no? Entonces, menos 2 veces u de x nos da la derivada parcial con respecto de x. Y la derivada parcial con respecto de y, pues sería la misma cosa, pero con respecto de y. En ese caso se repite la u de xy. Entonces nos queda menos 4xy, y eso dividido entre delta cuadrada. Y en principio sería el límite cuando delta cuadrada tiende a 0. Pero pues lo vamos a hacer numérico, entonces no vamos a hacer delta cuadrada tendiendo a 0, sino simplemente a algo pequeñito. Entonces esta misma ecuación la podemos de aquí despejar el u de x, y nos queda u de x más delta, u de x menos delta, u de y más delta, u de y menos delta, sobre 4 igual a esta cosa, ¿no?
Entonces aquí es donde viene como la idea brillante de Monte Carlo, bueno, de los métodos de Monte Carlo. Y es, vamos a dividir, vamos a hacer un mallado de nuestra región. Vamos a considerar la región real que conocemos como los puntos que están más cerca, ¿no? Entonces, este punto está muy cerca, entonces este es el que le corresponde, el que sabemos dónde está evaluado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a tener por ahí algún coso. Y la delta va a ser el qué tan adentro o afuera está, ¿no? Entonces, si es una delta muy chiquita, pues va a ir aproximando muy bien el sistema, ¿no? Entonces, tenemos nuestro punto y nos vamos a meter un delta en X y un delta en Y. Y con eso podemos evaluar el siguiente valor. O sea, ya con eso podemos ir sustituyendo, si conocemos el de afuera, podemos ir sustituyendo y recorriendo los de adentro. Pero resulta que eso se parece mucho a que si yo tomo un caminante que sale de aquí de la frontera y se mueve con cierta probabilidad hacia cada uno de los lados, ¿no? Entonces salgo de aquí y me puedo mover para acá, me puedo terminar saliendo, me puedo ir para acá, me puedo terminar yendo para acá, yo qué sé, ¿no? Entonces puedo ir recorriendo y haciendo una caminata aleatoriamente dentro de esta región. Y en algún momento llego a un punto X, Y, ¿no? Entonces voy a pensar que, por ejemplo, este de aquí es el punto X, Y. Entonces mi caminata va a ir recorriendo por ahí desde muchos lugares y finalmente llega a este punto, ¿no? Eso, de alguna manera, pues lo puedo pensar como, es la posición en X, Y, la probabilidad de estar en X, Y, está dado por la probabilidad, si es una caminata aleatoria, no tiene ninguna razón, es homogéneo la probabilidad de moverse hacia cualquiera de los lados, pues entonces el que una partícula llegue a X, Y, que creo que había dicho este punto, depende de la probabilidad de haber estado antes en X, en X más delta, en X más delta, Y, en Y más delta, X, en en X, Y más delta, en X menos delta, Y, y en X, menos X, Y menos delta. Y pues un cuarto de ellos se van a ir hacia acá, un cuarto se va a ir para acá, un cuarto se va a ir para acá, un cuarto pues se va a ir para acá, porque el resto pues se va para arriba, para acá, ¿no? Entonces de los puntos que había en los vecinos del X, Y, pues un cuarto se va a ir hacia el punto donde queríamos, ¿no? Entonces por eso es que no podemos, esta de aquí pues cumple justamente eso, ¿no? Entonces podemos pensar que la U es una especie de probabilidad de encontrarnos en la posición X, Y. Entonces, la probabilidad de encontrarnos en la posición X, Y depende de las demás, ¿no? Esto mismo lo podemos pensar, entonces, si yo produzco en la frontera un montón de partículas con una probabilidad que sea f de x o proporcional a f de x, entonces voy a poner una distribución de partículas aquí y los voy a poner caminantes aleatorios y luego me voy a fijar cuántas llegaron aquí, cuántas llegaron aquí, cuántas llegaron aquí, y eso pues nos va a dar la U de X, Y. También lo puedo pensar al revés. Voy a pensar que suelto partículas desde este punto. Entonces eso me va a dar una caminata y en algún momento se va a salir. Entonces va a terminar fuera del sistema y va a salirse por uno de mis puntos. Y ahí, en ese punto, evalúo mi función. Entonces, ¿cuánto pesó esa partícula que se salió por este punto? Pues, ¿cuánto pesó? Pesó pesó según lo que debería de valer aquí. Entonces, de alguna forma, mis U de X, Y va a ser aproximadamente el promedio de evaluar la f de x', y', cuando x' y y' es por dónde se salió mi partícula, ¿no? Entonces tomo una partícula, se sale por aquí, otra partícula se sale por aquí, otra por aquí, otra por aquí, yo qué sé, se van saliendo por todos lados y al final sumo todas esas f de x', y', que es por donde se salió, que es equivalente, ¿no? Es equivalente a todos esos hicieron el camino de regreso y terminaron acá. Entonces,
la U de X debería de ser esta cantidad de aquí, tal cual, ¿no? Entonces, yo lo puedo hacer tanto poner alguna distribución desde afuera y luego fijarme dónde van terminando esas partículas, o comenzar desde adentro y ver dónde se salieron. Es más fácil hacerlo de dónde salieron, porque entonces no me tengo que preocupar por pensar que F sea una probabilidad, o sea, que sea entre 0 y 1. Puede ser cualquier cantidad. Entonces, yo puedo simplemente soltar todas las partículas que vayan por todos lados, ¿no? Y contar por dónde se salió cada una, y con eso pues simplemente evaluar la f de x y listo, ¿no? Entonces ya no me tuve que preocupar por cómo obtener una distribución adecuada de partículas afuera. Pongo simplemente partículas tantas partículas como pueda. Eso sí, en cada caso voy a tener que hacer esta suma, ¿no? Esa es la única condición, que divida esta n, es el número de partículas que salió del punto i, ¿no? Del punto de x, y, ¿no? Ok, entonces ya teniendo esto en mente, que así podemos resolver una ecuación diferencial parcial, pues vamos a aplicarlo. Entonces esa es una versión, ¿no? Es para la de Laplace. En general podemos terminar siempre despejando la u de x, y en términos de los vecinos, como alguna función de los vecinos, y eso pues simplemente tenemos que significa un tipo de caminante aleatorio, ¿no? Si tiene algún peso o algún peso o incluso va cambiando con el tiempo, lo que sea, pues lo tenemos que tomar en cuenta, pero podemos simplemente escribir la u de x, y como función de las otras u's, y también podría ser del tiempo. En fin, vamos a hacerlo. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Pues yo podría tomar alguna función de la orilla, de dónde está. O sea, uno puede pensar dónde intersecta esta cosa. Entonces es un poquito quizás latoso a veces de encontrar, pues este es el punto más cercano a y este también es el punto cercano a entonces tanto como coinciden en este punto, entonces debería de ponerle a este punto el promedio de estos dos, y etcétera, ¿no? Entonces hay por ahí la f tendría que ir haciendo promedios de todos los vértices que son los más cercanos a ese punto. En fin, es quizás siempre un poco este vértice tiene la función del promedio de la función evaluada en este punto y en este punto. Este vértice sería en uno muy cerquita, ¿no? Este vértice pues sería prácticamente en los dos el mismo lado. Este vértice en cambio pues solamente viene de aquí. Este vértice, este de aquí solo viene de aquí. O viene de aquí y de aquí. Aunque me parece que este vértice ya existe, entonces no necesito poner no incluye esta dirección, pero en fin, este vendría de aquí y de aquí, sería el promedio de esos dos. Este sería el promedio de y de este sería el promedio de y y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso es a veces un poco latoso. Yo voy a hacer una versión más sencilla, que es tomar el dibujo tal cual, ¿no? Entonces si tengo el dibujo, pues ya tengo de hecho, entonces sé cuánto vale, me invento alguna función, ¿no? Sé cuánto, o literalmente tengo los valores de cuánto vale mi función u en todos estos píxeles. Entonces ahora ya tengo mi imagen, pues simplemente tengo, pues cada uno de los píxeles corresponde a un vértice, es lo más fácil, ¿no? Pensar que cada uno de los entonces transformo mi imagen en un conjunto de vértices, y esos vértices van a tener un valor -1 si están fuera del sistema y 0 si están dentro del sistema, ¿no? Entonces así de simple, si están fuera es -1, si están dentro es 1. Y ya, noten que esta gráfica y esta gráfica son prácticamente iguales, nada más son reflejadas una de otra. Y eso es porque esta retícula pues es una matriz, y en la matriz pues recuerden que las y las recorre de arriba para abajo en vez de abajo para arriba, ¿no? Entonces por eso está reflejado con este. En fin, entonces ya tengo mi retícula donde
puse o sea, todos mis vértices internos de esta cosa, todos estos vértices internos, los puse como ceros. Y todos los vértices externos los puse como unos, ¿no? Entonces nos queda esta cosa de aquí. Ya estamos. Entonces, ¿cuándo cruzo por la frontera? Pues cuando paso de un 0 a un 1. Esa es la única condición. Ok, entonces el siguiente paso es saber si cuando ponga yo un caminante, ¿no? Estoy poniendo aquí, comienza desde 0, 0, desde 1, 1 hasta 380 o 350, 480, creo que era el número de píxeles de mi imagen. Entonces tengo que decidir si eso está dentro de mi retícula o no está dentro, o sea, dentro de mi región o no dentro de mi región. Entonces para eso tengo que hacer una función que si está aquí me diga un false, si está aquí me diga un true, ¿no? Entonces ese es el siguiente paso. Simplemente me dice posición permitida. Si la retícula es igual a -1, me arrojas un false. Si la retícula es igual a 1, me arrojas un true, ¿no? No tiene ninguna dificultad. Y ahora sí vamos a hacer un caminante. Entonces el caminante se va a mover entonces aleatoriamente se va a mover hacia alguno de las cuatro posibilidades. Que le sume 1 a la X, que le reste 1 a la X, que le sume 1 a la Y o que le reste 1 a la Y, ¿no? Entonces elige entre estos 4 valores una posibilidad. Entonces elige una dirección de camino, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Y simplemente se mueve hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. O sea, lo que aquí estoy haciendo es cada vez una retícula más y más grande. Entonces, si tuviera más píxeles, pues sería más grande mi camino, que es equivalente a pensar que la delta es más pequeñita, ¿no? Entonces yo puedo pensar que la delta es más pequeñita o fijo la delta en 1 y hago cada vez más grande mi sistema, ¿no? Esas son las dos posibilidades. Elegí el hacer cada vez más grande mi sistema, ¿no? Entonces la delta es igual a 1 siempre. Y ahora, ¿cómo voy a medir la trayectoria? Y se va a detener cuando se salga la partícula, ¿no? Entonces eso depende de dónde está la partícula inicialmente. Entonces está en el I y en el J, y de la retícula, ¿no? Entonces lo único que tiene que hacer es comienzo como el test es verdadero y aquí voy a poner toda la trayectoria. Entonces todos los I's, el I mayúscula va a ser todos los I's que recorra, o sea, todas las coordenadas Y'S que recorra, y el J va a ser todas las coordenadas X que recorra. Entonces evolucionamos el sistema de la siguiente manera. Mientras el test sea verdadero, pues continúa, ¿no? Entonces evoluciona un avance. Ya, agrega el punto a la trayectoria, y revisa si es una posición permitida. Si lo es, pues vuelve a continuar. Y así sucesivamente. ¿Cuándo va a ser una posición no permitida en la que esté? Pues cuando ya se haya salido, o sea que ya cruzó la frontera, ¿no? Entonces con esto puedo producir toda la trayectoria de un caminante aleatorio y me lo da como términos como elementos de una matriz. No sé si sea la versión más eficiente tomar una matriz, creo que de hecho no, pero no importa, es lo más fácil, entonces lo vamos a tomar como y no es tampoco tan ineficiente. Ahora, pues ya el siguiente paso es hacer el promedio en el fondo, pero para eso necesito saber cuáles son los puntos de la matriz que no hayan sido visitados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una copia de que tiene -1 afuera y ceros adentro, y después voy a ir poniendo puntos dentro de esta matriz, ¿no? Entonces voy a comenzar trayectorias desde ahí. Y cada vez que ponga un punto, pues va a recorrer toda una trayectoria, y por todos los puntos por los que pasa, pues es un punto que ya recorrió, ¿no? Entonces, como una trayectoria aleatoria es en realidad muchas trayectorias aleatorias, porque es cada uno de los lugares que visita es donde podría haber comenzado y continuado con esa trayectoria. Entonces, no necesito generar tantos puntos nuevos, puedo quedarme con todos los lugares por los que pasó, y todos esos ya muestrearon mi espacio, ¿no? Entonces, lo que necesito es, si yo quiero al menos, por ejemplo, que mi promedio, o sea, que esta
n de aquí, que al menos para cada punto sea de 10. Pues entonces, como voy a estar recorriendo, o sea, una partícula va a pasar por muchos de estos puntos, ¿no? De la matriz. Entonces, como va a recorrer muchos, necesito de alguna forma ir contando esos puntos y revisar que el mínimo de todos los puntos dentro de la matriz sea diferente de, sea mayor que 10. Pero el mínimo descartando todos los que son negativos. Entonces, para eso voy a hacer una función que sea el mínimo positivo, ¿no? Entonces, esta básicamente lo que me arroja es 0 si hay alguno que sea 0, ¿no? O sea, si hay alguno que es igual a 0, pues me arroja un 0 en el fondo. Y me va a arrojar el mínimo de todos los que no son menos unos si hay alguno que, digo, si no hay ninguno que sea 0. Entonces, pues eso es lo que hace esta matriz. Y eso simplemente lo necesito para poder decidir cuándo voy a detener mi simulación, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a resolver esta cosa de Laplace. Y para eso requerimos una retícula. La función f de cómo se evalúan las coordenadas de la frontera. Y el número de mínimo de visitas que tiene que tener cada nodo. Entonces generamos, primero obtenemos cuánto mide la retícula. Necesitamos por ahí un contador, que ese contador además lo podemos utilizar aquí como para asegurarnos que no vamos a atorar el sistema. Y voy a ir recorriendo voy a poner el número de caminantes. Básicamente es lo mismo que la retícula. De hecho, creo que pude haber puesto aquí un copy de la retícula. Lo que aquí utilizo este formato. ¿Qué significa? Es como un if. Entonces, si esto pasa, entonces me arroja un -1, me pone un -1. Si no, me pone un 0, ¿no? Esta es una versión que no quería utilizar, pero ya me vi obligado a utilizarla. Es la versión compacta que había dicho que no iba a enseñarles en el curso del if. Pues ya se las enseñé. Entonces, ¿qué es lo que hace este arreglo? Obtiene, pone -1 para todos los -1 de la retícula y ceros para el resto, ¿no? Entonces, si la retícula por alguna razón no tuviera solo ceros, sino que tuviera algún otro valor, va a poner ceros ahí. Entonces, no pone partículas en esos puntos y eso lo hace para todos los valores de la matriz. Y va a detener el programa cuando el número, cuando el mínimo de los positivos del número de caminantes sea mayor que n, mayor o igual que n, ¿no? Entonces, esto va a ir, debería de ir incrementando. Entonces, esto es el número de caminantes. Simplemente en cada uno de los nodos vamos a poner un caminante. Entonces, me regreso aquí. Entonces, pongo aquí, voy a poner un caminante. Y entonces, el nodo 200,220 o yo qué sé, ya tiene 1, ¿no? Ya no tiene 0, ya tiene 1. Eso es lo que va a ir haciendo. Ok. Entonces, esta parte de aquí pueden ignorarla, es solamente porque como tarda el programa un poco, pues le pido que me muestre cómo va el programa corriendo. Nos vamos a pasar, entonces para que la ignoren ahorita en el video, lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener test de la posición permitida. Entonces puede ser que cuando yo genere un número, entonces voy a ir recorriendo todos los valores de mi matriz. Y esos pues pueden ser que comiencen en una posición no permitida, ¿no? Pues voy a estar recorriéndolos, estoy recorriéndolos así, ¿no? Todos estos puntos. Y de hecho todos los del inicio pues, están en negro, entonces todos esos los descarto y en algún momento llego aquí a algunos que ya son permitidos y desde ahí voy a comenzar a poner caminantes aleatorios, ¿no? Entonces, si el test es positivo, entonces va a ser el esfuerzo de calcular la trayectoria, ¿no? Entonces, X y Y son toda la trayectoria completa de la partícula que pasó por I y por J. Y eso voy a aplicarle al último valor, que es por donde se salió. Le voy a aplicar la función f,
Y eso me da uno de los valores, ¿no? Le puse SD, que es como una solución. Y la solución completa para ese punto, y de hecho para todos los puntos por los que pasó, por la trayectoria, entonces tengo aquí una solución que era ceros para todos, ¿no? Para todos los valores. Entonces inicialmente tenía ceros en todos lados y se va a quedar ceros afuera. Pero dentro, pero dentro ya los voy a ir cambiando. Y voy a ir cambiando, voy a sustituir la solución que era 0 por la solución más una S, que es el valor de por dónde se salió esa trayectoria. Entonces todos los puntos por los que pasó van a ser sustituidos en la solución por S y todos los puntos por los que pasó también van a ser sustituidos el número de caminantes por 1. ¿Ok? Y eso lo repito pues muchas veces, ¿no? Lo repito para todos los puntos. De hecho pude haber puesto aquí no recorrer todos los puntos aquí, sino poner aleatoriamente puntos que estén entre con is entre 1 y n1 y con j's entre 1 y n1 también, ¿no? Pero decidí recorrerlos completamente, todos los puntos por ahí. Entonces la mayoría se van a ir falso, se va a salir, falso, se va a salir, se va a salir, se va a salir, se va a salir. Y de repente verdadero recorre la trayectoria. Eso se tarda un poquito, pero me llena muchos espacios, ¿no? Y en algún momento pues va a tener el mínimo positivo, va a ser mayor que n. Y ya con eso se termina el código. Y lo que me va a arrojar es esta cosa que se llama solución y el número de caminantes. En realidad la solución no es la solución completa, todavía hay que pesarla, todavía hay que dividirlo entre la n, ¿no? Entre esta n. Pero esta n no es una constante. Es una variable que es el número de caminantes en cada uno de los puntos de la solución, ¿no? Entonces me quedo con el número de caminantes porque podría ser útil aparte. Y ahora sí le hago una pequeña función que sea mézclame la solución que me arroja esto con el número de caminantes, ¿no? Por eso puse ns del número de caminantes. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues simplemente va a sustituirme. Entonces, si es, no quiero dividir entre 0, porque 0 entre 0 no está definido. Entonces, si es mayor que 0 el número de caminantes, entonces toma la solución y lo divide entre el número de caminantes. Si no, pues me va a arrojar 0. Entonces la solución puede ser 0, o aquí yo podría poner algún otro valor, menos infinito, yo qué sé, cualquier cosa, un NA, lo que sea, ¿no? Va a ser lo que yo ponga aquí y no va a... Y de hecho podemos probar qué pasa con NaN, ¿no? Creo que va a poderlo hacer bien. Y pues ya, podemos recorrer... obtener la solución. Entonces puse aquí una función 1 sobre x y aquí la x es el primer valor, entonces de hecho quizás debería de llamarle y aquí y x acá y llamarle y para que se entienda. Y recuerden que va en la matriz desde arriba hacia abajo, entonces esta f de x va a irse reduciendo mientras va bajando o algo así, ¿no? Ok. Entonces, como lo invierte al graficarlo, entonces nos queda otra vez como va muy fuerte abajo y muy pequeño arriba o algo así. Entonces aquí voy a esperarme un poquito. Pues ya estuvo. Entonces, fíjense, aquí le pedí que se detuviera cuando tuviera más que 10. El problema es que, como tiene un for por ahí, quizás no es la forma más eficiente de hacerlo, pero no importa, funciona razonablemente bien. Entonces, déjenme mostrar cómo va el asunto. Entonces comienza, ahí revisa el vértice no sé qué, luego se va al vértice siguiente, luego otro vértice, y fíjense, el máximo de, o sea, hay lugares con ya tienen 350 caminantes, 400, 1600 y sigue habiendo 0 caminantes aquí, ¿no? Entonces, luego por ahí llega, pues sí, a cantidades gigantes, ¿no? Y de repente, pues tuvo buena suerte y cubrió con muchos puntos, entonces ya logra pasarse de 10, pero sigue porque todavía no termina el for, ¿no? Entonces al final
logra tener en este ejemplo, pues en realidad el lugar con menos caminantes era de 36 caminantes, pero el que tenía más tiene 30,000 caminantes, ¿no? Entonces, ya le pedí que me graficara estas cosas. Entonces, esta es la solución. Y este es el número de caminantes, ¿no? Entonces hay 0 en las orillas porque no había caminantes y muchísimos en el centro. ¿Por qué? Porque cada vez que sale uno de aquí del centro, pues se pasea y regresa otra vez al centro. Y entonces cada vez que está pasando una y otra vez por el centro, se cuenta como un nuevo caminante. Porque a partir de ese momento pudo haber recorrido, o sea, pudo haber sido una trayectoria. Entonces, el promedio se hace con muchísima definición en el centro y con menos definición hacia las orillas, ¿no? Entonces ya vimos que con 36 puntos o algo así hacia las orillas. Y aquí se ve la solución, ¿no? Si tuviéramos esto que era como más caliente abajo y se va enfriando en las orillas, lo que termina sucediendo es que se ve como una especie de fueguito, ¿no? Aquí adentro. Donde a pesar de que, fíjense, aquí, aunque estemos a la misma altura, aquí sí está todavía caliente y aquí ya está más o menos frío, ¿no? Porque de alguna forma, como mientras íbamos subiendo, se iba enfriando el asunto. Entonces, en fin, creo que esto da una buena idea de cómo se puede resolver las cosas, pero podría dar la impresión de que estamos desperdiciando o sea, como que estamos centrándonos demasiado en esta zona y muy poco en las orillas y que quizás en las orillas estamos muestreando mal. Entonces, a uno se le podría ocurrir, bueno, ¿qué tal? Y lo que voy a hacer es muestrear parejo. Entonces, voy a tratar de muestrar más o menos parejo. Voy a comenzar aleatoriamente, voy a poner algún punto aleatoriamente, un caminante en cualquier punto. Y luego, sobre los lugares donde no haya visitado, voy a poner otro caminante. Y así siempre voy a buscar poner caminantes sobre los lugares donde se tengan el mínimo de caminantes posibles. Entonces, de alguna forma, eso hace que nunca haya un lugar donde haya muchísimos caminantes. Porque si ya, por ejemplo, al principio se visitarían, muy rápidamente se visitarían esta zona, pues ya no, casi no vamos a poner caminantes que comiencen aquí, vamos a ponerlos en las orillas. De todas formas, quizás tienen alguna ventaja en el centro, pero ya es relativamente pequeña. Entonces, para hacer eso, necesito ahora generar una nueva función que se llama mínimos positivos, porque son todos los que son mínimos, ¿no? Y aquí una versión donde simplemente comparo con el mínimo min, ¿no? Entonces, si son igual a min, encuéntrame en la matriz todos los que son igual al min. Y en este caso, pues primero encuentro el mínimo positivo y luego le pido que me encuentre de hecho nm no lo necesitamos. Y tampoco porque lo que queremos es el conjunto de los índices donde en la matriz teníamos el mínimo positivo de matriz. ¿Ok? Entonces encontramos todos los que son iguales al mínimo. Y sobre esos, o sea, voy a aplicar básicamente lo mismo. Si quieren pónganle pausa y vean qué es lo que puse aquí. Es básicamente la misma idea, excepto que estoy generando cada vez un valor aleatorio. Y ese valor aleatorio puede ser solamente entre el conjunto de los mínimos positivos, ¿no? Entonces, si el mínimo es igual a 0, pues utilizo la función completa, ¿no? Porque podría ser el mínimo igual a 0. Si es mayor que 0, entonces pues ya puedo sustituir ese mínimo, que si la longitud de eso es igual a 0, entonces tengo que repetirlo de mínimos positivos. Esto de aquí básicamente lo que hace es encontrar el conjunto de valores mínimos positivos de una forma relativamente rápida. O sea, pude haber no puesto esto y simplemente haber calculado esta cantidad cada vez, pero eso lo acelera el hacerlo así lo acelera un poco. Piénsenlo un poco si quieren, pónganle pausa y revísenlo. Y ahora, entre ese conjunto de índices, tomo uno aleatorio y ese aleatorio es el que voy a sustituir. Entonces esto es igual para que me avise el programa. Entonces
tanto esto como todo esto se pueden, todo se puede sustituir por solo esta cantidad, y todo se puede quitar, que es solamente para que me avise cómo va el programa, ¿no? Para obtener todos estos avisos, porque como sí tarda un poquito, quiero saber cómo va. Y ya de ahí en fuera, pues es básicamente lo mismo que hicimos antes. Hacemos la trayectoria, si pone sobre todas las trayectorias la solución igual a la S, que es esta cantidad, y el número de caminantes los incrementa 1 en cada una de esas trayectorias, ¿no? Y al final arroja el número de caminantes. Entonces uno podría pensar que quizás con esto puedo tener una mejor distribución y puedo de hecho subir muchísimo entonces aquí yo ponía que se detuviera cuando fuera 10, ¿no? Y pude haber puesto hasta 36 y no hubiera tenido que repetir una serie más, ¿no? Pero si me hubiera pasado de 36 hubiera sido el doble de tiempo, ¿no? Entonces esto ya se tardó casi 3 minutos, pues hubieran sido 6 minutos si pongo arriba de 36. Y con mala suerte, pues puede ser que se tarde 3 minutos, 6 minutos incluso arriba de 10, ¿no? Porque por alguno de los vértices se tarda mucho en pasar. En fin, en realidad nos va a permitir, porque cada vez que ponga uno nuevo, o sea, solamente tengo que cubrir tantos puntos como sean los permitidos, y además pues solamente busco entre los permitidos, y ya, ¿no? Entonces pues eso hace que una vez que recorra todos los permitidos, al más tardar ya voy a subir un 1 en el número de visitas que tiene cada vértice. Entonces hago mi retícula. Aquí hago otra vez la retícula, pero de otra imagen, ¿no? Entonces esta no les digo qué es la imagen. Ahorita se los muestro ya que obtengamos la solución. Entonces lo voy a hacer con la solución de la nueva solución homogénea. Esta H es de homogénea, y la solución anterior, ¿no? Y vamos a ver cuánto tiempo se tardan los dos. Noten que aquí me voy a ir hasta 1000 y aquí me voy a ir hasta 10 nada más. Ups, quién sabe qué hice. No puse todavía. No lo he puesto. Tac, tac. Creo que ya lo puse 2 veces chin. Bueno, ni modo. Y aquí había puesto como el tiempo que bueno, ya les puedo decir, el tiempo que me había tardado la anterior vez era esta para la solución de 10, o sea, 340 y tantos segundos. Esto para la solución de 1000 en la versión homogénea. Entonces puede parecer como, no, pues es mucho mejor esta versión, porque estamos haciendo 1000 visitas mínimo por cada uno, mientras que en solo 10 visitas mínimo. Entonces pues es casi comparable, si es un poco más tardado 500 segundos que 348, pero pues 100 veces más valores con los que se hace promedio mínimo, ¿no? Entonces uno podría pensar que esta versión es mucho mejor. Vamos a revisarlo ahorita en un momento. Entonces ya lo voy a poner todos a correr y me conecto otra vez. Por cierto, me había olvidado de la cámara hace rato. Pues ya terminó de hacer esto. Al final fue un poco más la diferencia. Fue 631 de la solución de lo que sería esta solución, y 222 de esta solución, ¿no? Lo puse al revés. Y 631. Entonces, aquí lo que uno tiene que pensar pues es qué tanto tarda o sea, cuántos caminantes por segundo de alguna forma, ¿no? Y aquí se ve una cantidad más o menos grande, son 26,000, pero aquí hay muchísimos más. Entonces en la versión anterior, entonces nuestra versión supuestamente eficiente, pues resulta no ser tan eficiente, ¿no? Aquí hay 8 por 10 a la 6 contra 200, o sea, 2 por 10 a la 5, ¿no? Entonces aquí hay un orden de magnitud
más en el número de caminantes por segundo, digamos. Entonces hace más caminantes, muchos más caminantes por segundo la versión no homogénea, ¿no? Entonces pues, puede resultar no tan bueno la homogénea por eso. Pero además, miren, lo que sucede cuando uno pone la versión homogénea, esta es la placa que estábamos haciendo, ¿no? Quizás los reconocen. ¿Qué figura es este? ¿Qué dibujo es este? Entonces aquí es el número de partículas en este mapa de calor, ¿no? Entonces hay hasta 1500 y desde pues, casi 1000 o algo así, ¿no? De hecho habíamos dicho que 1000 era el mínimo, entonces va desde aquí hasta acá en realidad, y el cero de todos los donde no había partículas originalmente. Y así se ve la solución, ¿no? Entonces se ve bastante razonable. Se ve que, digamos, si estas cosas eran las resistencias, por cierto, no les dije cómo era la función hace rato. Pero la función la puse como 10 en todo lo que son como las partes en negrito aquí dentro del perrito. Entonces estos tiene un 10 de temperatura, 10 de temperatura todos estos, entonces como si fuera una resistencia, y afuera es 1, ¿no? Entonces afuera está al aire libre o está en agua o yo qué sé, y adentro es 10, ¿no? En cada uno de esos puntos, y eso pues hace que se reparta el calor de esta forma. Entonces si le pusieran resistencias a esa placa del dibujo del dogo, verían que se calienta más o menos de esta forma, ¿no? En el centro un calor muy intenso, y aquí hice una trampa para dibujarlo. En realidad sí se nota aquí en los ojos, porque en los ojos está cerrado, entonces todos estos deberían de ser temperatura 10, y por lo tanto toda la placa del centro debería de ser temperatura 10, pero le resté un poquito a todos los de la orilla para que se viera dónde estaban la resistencia. Entonces de alguna forma está subido toda la resistencia 1 más o todo el perrito está bajado 1 de la temperatura real. Pero lo importante aquí es se ve más o menos bien la difusión, pero se empieza a ver mucho ruido hacia las orillas. Entonces justamente lo contrario a lo que esperábamos. Esperábamos que cuando yo pusiera, esta es la versión homogénea, ¿no? Lo que estamos mostrando aquí es el DG de aquí, que es la mezcla de solución, que es el primero que puse. Solución era el de la solución homogénea, ¿no? Entonces, de hecho, lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí en la solución homogénea, de hecho, tenemos mucho ruido hacia las orillas. Algo que esperábamos justamente lo contrario, y también hacia el centro tenemos ruido. Mientras que cuando pasamos a la otra versión, que es 3 veces más rápida, pero uno podría pensar, no, pues hace un mapeo peor de alguna forma, pero no, se ve que en realidad se ve bastante suave el cómo se cambia la temperatura, y la razón es más o menos simple. La razón es que en realidad no todos los lugares requieren el mismo muestreo. O sea, uno piensa, por ejemplo, que cuando uno hagan una encuesta aleatoria, ¿no? Entre personas, y encuentran con que de los que es una pregunta con 10 opciones, y de las 10 opciones hacen esa pregunta a 50 personas, ¿no? En el país, y se encuentran con que de las 10 preguntas todos responden la misma, el 100%, aunque hayan hecho solo 50 encuestas. Como todos respondieron que sí, ya es la probabilidad de que todos hayan dado un sí es muy muy baja, ¿no? Entonces uno pensaría que requieren un muestreo muy grande, pero en realidad no se requiere. También puede pensarlo como tiran un dado y le sale 6, y tiran un dado y le sale 6, y tiran un dado y le sale 6, y lo tiran 50 veces y le sale siempre 6. Entonces, pues aunque no tienen certeza de que en verdad siempre cae 6, tienen una certeza bastante amplia. No es lo mismo que si tiran un dado 50 veces y 20 veces le sale 6. No significa que
que entonces tenga un 2/5 de probabilidad de caer 6. Puede haber sido mala suerte. Pero cuando es solo un resultado, o cuando un resultado es extremadamente probable, entonces no requerimos hacer un muestreo tan grande, ¿no? Entonces aquí todos los que están en la orilla, la probabilidad del caminante es que se salga. Entonces casi todos los caminos que están, de los que están en la orilla, pues se salen en un paso, 2 pasos, 3 pasos, muy poquitos pasos. Entonces la cantidad de opciones que tiene, entonces realmente, ¿cuál es si tiramos 3000 caminantes aquí en la orillita, lo más probable es que 2500 se salgan en menos de 5 pasos y muy poquitos hagan un recorrido gigante y se vengan para acá. Entonces esos que hacen un recorrido gigante no nos importan, los podemos descartar, ¿no? Entonces el que se salió, ¿cuántos se salieron en esta región? Pues prácticamente todos. Entonces no me importa los que se salieron de este lado, porque de plano era muy poco probable que salieran de este lado, ¿no? Entonces no necesito hacer una prueba así complicada, ¿no? Por ejemplo, aquí pues 100% de los casos va a terminar en esta frontera y nunca van a terminar en esta frontera porque pues es una frontera cerrada aquí adentro, entonces no se pueden salir y prácticamente todos van a terminar en esta frontera y todo el peso está de esta frontera. Y si tuviera una pequeña salida, pues de todas formas prácticamente todo el promedio sería dado por esta frontera de aquí. Es casi siempre cierto, aunque podría haber veces donde no, donde por ejemplo el valor en esta frontera es muy 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 grande y en este es muy pequeño, y entonces con que toque una vez te cambia mucho las cosas y sí requieres que toque. Pero en general ese tipo de, o sea, si hacemos un muestreo así que no es homogéneo, puede resultar bien, ¿no? Entonces no es homogéneo en cuanto a la posición, pero sí es homogéneo en cuanto a las posibilidades, que eso es lo importante. Entonces, esto solamente para concluir, en realidad el buen método no es este homogéneo, sino el primero que vimos, este de aquí, ¿no? Entonces, cuando trabajan ustedes con estos caminantes aleatorios para resolver una ecuación diferencial, pues tienen que pensar en realidad en una de este estilo y no en tratar de poner las condiciones homogéneas inicialmente, ¿no? Que se visiten la misma cantidad de veces cada uno de los puntos. En fin, con esto terminamos este video. En el próximo, ya lo vieron aquí, vamos a ver el algoritmo de Metrópolis, que sirve para simular pues sistemas físicos termodinámicos, y también sirve para simular sistemas complejos, ¿no? Ya pensando en algo así como que como lo que planteábamos al inicio de vamos a pensar en un montón de moléculas y no en un sistema continuo, ¿no? Entonces vamos a pensar ya más en esto, que también puede ser, pues así como puede ser en moléculas, pueden ser personas, ¿no? Y se modelan realmente muy parecido a ambos casos, ¿no? Entonces el próximo video va a ser teórico, y después vamos a tener un par de videos donde mostramos cómo aplicar este algoritmo de Metrópolis. Hasta la próxima.